Bueno, estamos. Bueno. Primera llamada. Sí, bien. ¿Tú cómo estás? Maestro. Sí me puedo mover hasta allá, ¿no? Ahorita me aviento por... Okay. Segunda llamada. Mi apuntador. No, si quieres, pero no es necesario. Muy bien. Muy buenos días. Buen día a todas, a todos, a todas aquellas personas que nos hacen favor de irnos siguiendo a través de internet. Bienvenidas, bienvenidos. Continuamos con estos eventos, el cual estamos cerrando con broche de oro, la Semana de la Contaduría Pública. Y la verdad es que hicimos un esfuerzo muy grande, me costó mucho dinero traer nada más y nada menos al maestro doctorante, doctor Pedro Larios, que por dicho sea de paso, mi maestro, mi profesor, pero algún día lo voy a rebasar. Claro. Por el cual les pido un fuerte aplauso para el doctor Pedro Larios, que trae un tema excelente, compliance, mitos y realidades, ¿verdad, maestro? Así es. Entonces, bueno, así es. Pues realmente nos da mucho gusto, nos complace tenerte aquí. Y gracias por la invitación. Sobre todo por el conocimiento vasto que hoy también me voy a sentar a aprender ahí, ¿verdad? Y les pido nuevamente un fuerte aplauso para que el doctor empiece con su ponencia. Bienvenido, doctor, esta es tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Inmerecido aplauso, pero de antemano muchas gracias. El tema que me tocó el día de hoy impartir en esta ponencia es compliance. Le quise llamar al tema mitos y realidades, porque hay algunos mitos sobre lo que es el compliance, y es una pena que afuera, en la práctica, se confunda este término compliance con algo que de alguna manera nosotros ya veníamos haciendo, como lo vamos a ir viendo a lo largo de, ¿cuántas horas? 5 horas? 1 hora, ¿verdad? 1 hora, ajá. 1 hora. Sí, hasta donde el cuerpo alcance. Bien, compañeros. Compliance, compañeros, antes que nada tiene que ver con integridad y con honestidad. ¿Por qué hago esta precisión? Porque es uno de los principios que tenemos en nuestra institución, ¿sí? Nuestra institución cuenta con 6 principios fundamentales, de los cuales 5 netamente son jurídicos, y este último de honestidad. Déjenme hacer un poquito de historia. Está aquí la fundadora de la institución, la tengo aquí presente, la maestra María Luisa Larios, ¿sí? Y cuando estábamos haciendo, cuando estábamos plasmando los principios institucionales, ella me dijo, pues vamos a meter el principio de honestidad.
Y yo muy cerrado le dije, no, ese no es un principio jurídico. Y dice, no, nos hace falta actuar con honestidad y hay que permear ese concepto como un principio. Y como decimos los abogados, quedó ad hoc por el tema que vamos a ver, que tiene que ver con la integridad. Y si vamos por la vida actuando sin integridad y haciendo negocios de manera deshonesta, imagínense dónde vamos a parar. Así que lo tengo que reconocer, maestra. Excelente principio. Muchas gracias. Bien. Ok, empecemos con el tema. Primero vamos a empezar, para los compañeros que nos acompañan en línea, yo soy muy inquieto y me van a perdonar, pero me voy a mover. Y me voy a mover hasta atrás, si me lo permites, para despertar a los compañeros. Adelante, doctor. De porque hecho, el día me de tocó ayer... ser el último. Dicen que los últimos serán los primeros, ¿verdad? Claro, sí. Pero adelante, ya adelante. los agarro súper cansados. Es tu espacio y adelante. Bien. Compliance. ¿Qué entendemos por ese anglicismo? Compliance. Compliance, compañeros, no es otra cosa más que cumplimiento. Y así debe de entenderse en el concepto como tal. Cumplimiento. Cumplimiento con las leyes siempre lo hemos llevado a cabo, compañeros. Eso que nos quede bien claro. Lo que hacemos los contadores y los abogados es cumplir con la ley. A lo mejor los contadores, pues estamos en la semana de los contadores, no les interesa si la norma jurídica es ilegal, es inconvencional o es inconstitucional. Como contadores, eso no nos interesa. A los abogados sí, y hacen compliance, eso es cumplimiento. A nosotros como contadores lo único que nos interesa es asimilar el procedimiento, el cálculo de impuesto para poder aplicarlo y que no nos vaya a correr el patrón, ¿verdad? A ver, ahora sí, por favor, dale clic a la siguiente diapositiva. Compliance, ahí está. Cumplimos con la ley, ¿sí? En su traducción es cumplir. Esto, compliance, ahora sí que en su palabra sola, autónoma, no quiere decir que hagamos un cumplimiento normativo a través de una gestión de riesgos. Por eso es una falacia que algunos colegas, sobre todo, lo tengo que decir, abogados, hoy le vamos a echar a los abogados, tengo la calidad jurídica para decirlo, también soy abogado, y además voy a hablar en primera persona. Como abogados, vendemos muchos cursos y damos muchas clases de compliance. Pero cuando vemos esa cátedra, cuando acudimos a ese curso, vemos que están haciendo una relación de obligaciones. Espérate, eso no es compliance, eso ya lo veníamos haciendo. Tú le estás llamando así pues para atraer gente, ¿verdad? Pero compliance, sí, ya lo veníamos haciendo. Es muy diferente un compliance program o un programa de cumplimiento o un cumplimiento normativo. De ese compliance es al cual nos vamos a referir el día de hoy. Y otra falacia, compañeros, no es nada nuevo, ¿eh? Esto ya es desde el siglo pasado, como lo vamos a estudiar en las siguientes diapositivas. Entonces, cuando hablamos de la palabra solita compliance, estamos hablando de un ordenamiento jurídico, donde se establecen las obligaciones. Cuando hablamos de los programas de cumplimiento, nos estamos refiriendo a un cumplimiento normativo. Ese cumplimiento normativo se elabora, se desarrolla a través de metodologías, que es muy diferente a cumplir con una norma jurídica sin ninguna metodología de buenas prácticas. Porque hay abogados aquí y dirán, espérate, si seguimos una metodología al aplicar una norma jurídica, pues la norma, como se lo digo a mis estudiantes, la norma se crea, la norma se interpreta y la norma se aplica, incluyendo la fiscal, contadores, porque cuando leemos ese artículo 5 del Código Fiscal, el artículo 5 nos confunde y nos dice, nos habla sobre el resultado de la interpretación de la norma, ¿sí? Ojo con esa situación. Entonces, cuando estamos hablando de un cumplimiento normativo, quiere decir que vamos a utilizar metodologías.
metodología para elaborar un manual de cumplimiento normativo y metodologías para realizar una gestión de riesgos. Y esto, contadores y abogados, esto es el coco. La gestión de riesgos, ¿cómo hacer la gestión de riesgos? Va a ser el coco para nosotros como profesionistas. Es como para los abogados el amparo. Ustedes saben que el amparo es muy técnico, tiene sus propios demoles, sus propios requisitos, sus propias requisitas. Pues el hacer un cumplimiento normativo, ¿sí? La gestión de riesgos es muy compleja. Es muy compleja y hay que entender esa buena práctica, hay que entender esa metodología. Ahora, siempre, no, por favor, no te me adelantes, ojo, siempre que hablemos de un cumplimiento normativo, aplican tres figuras, compañeros. GRC, yo le llamo GRC. ¿Qué significa la G? Gobierno corporativo. Fíjense hasta dónde vamos a llegar, contadores y abogados. Sí, porque esto es para los dos. Aquí nuevamente nos vamos a confrontar abogados y contadores, como en otros temas fiscales, laborales y de seguridad social. ¿Sí? Entonces, debemos, si yo quiero implementar en una organización un cumplimiento normativo, debo de saber de gobierno corporativo. ¿Sí? La R de riesgos. Debo de saber gestionar riesgos. Y ahí es donde aplica una metodología para gestionar riesgos. En el mercado, en la práctica, hay una infinidad de metodologías. Sin embargo, nos basamos básicamente en la normativa ISO, ¿sí? Para efecto de gestionar estos riesgos. Existe otra normativa, sí, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, abogado, contador que no sepa gestionar riesgos, se quedaron atrás. Esto, compañeros, yo lo vengo trabajando desde hace 5 años. Hoy en día ya se habla más sobre estos temas en el Estado mexicano. En 2 años, 3 años, esto va a ser el pan nuestro de todos los días, va a ser el día a día. Y abogado, contador, que no sepa gestionar riesgos, que no sepa de gobierno corporativo, ¿cómo va a trabajar? ¿Sí? Trabajar a través de un cumplimiento normativo es trabajar de manera preventiva, abogados y contadores, ya no de manera correctiva. Entonces, ojo con esa situación, porque traigo una diapositiva donde al final vamos a ver ese contraste. Y la C de controles. Necesitamos saber de controles. Los contadores estamos más vinculados, relacionados con controles. Pero siempre se los he dicho a los colegas abogados, no es nuestra formación saber de controles. Nosotros no llevamos una materia en nuestra estructura, ¿sí?, de licenciado en Derecho, que nos diga cómo aplicar controles, cómo evaluar controles, qué tipo de controles hay. Sin embargo, abogados, necesitamos estudiar control interno, ¿sí? Necesitamos saber cómo aplicar, cómo materializar esos controles preventivos, detectivos y correctivos que tienen una función, compañeros, como lo vamos a ver. Y me anticipo, ¿qué función tienen esos controles? Cuando estamos hablando de un cumplimiento normativo es para mitigar riesgos legales. Mitigar riesgos legales. Y dirán los contadores, espérate, ya te estás desviando con los abogados. Pues son los que ven las leyes, no contadores. Nosotros también tenemos diferentes ramas, entre ellas la fiscal, la laboral, la de seguridad social, donde aplicamos la ley sustantiva. Si bien es cierto, nosotros como contadores no tenemos la capacidad y no podemos, no debemos, porque no es nuestra función, aplicar una norma adjetiva, eso sí, por excelencia lo hacemos nosotros como abogados. Entonces, ojo, los controles son para mitigar los riesgos legales a través de una jerarquización de riesgos legales. Esa jerarquización de riesgos legales, como lo vamos a ir viendo, se materializa a través de una evaluación de riesgos. Ahora sí, Paquito, aguántame. Tengo 2 conceptos. Regrésate, por favor. Principio de integridad y principio de legalidad.
Contadores, el principio de legalidad es lo que está en la ley. Los abogados lo entienden muy bien. Y hasta ahí me quedo, abogados, por favor. Y el principio de integridad abarca el principio de legalidad. Es ir más allá de lo que establece la ley. Al día de hoy en el Estado mexicano podemos desarrollar estos programas de cumplimiento atendiendo a esos dos principios. ¿Cómo lo quieres trabajar? ¿Lo quieres trabajar bajo el principio de integridad? No importa que no esté en una ley, tú puedes desarrollar un programa de cumplimiento en materia fiscal. Es que no está regulado en ley, desarróllalo bajo el principio de integridad. Puedes desarrollar un cumplimiento normativo en materia de derechos humanos, en materia laboral, pero no está en ley, no importa, bajo el principio de integridad lo puedes realizar. ¿Qué aparece en ley? Programas normativos actuales. Materia penal, está en ley, tanto a nivel federal como a nivel local. Pues ahí aplicamos el principio de legalidad, con requisitos mínimos para elaborar ese programa de cumplimiento. Son requisitos mínimos. Cuando digo que son requisitos mínimos es que se pueden ampliar esos requisitos, atendiendo al principio de integridad. Entonces, sí es importante que entendamos esta diferenciación, principio de integridad y principio de legalidad. Ahora dirán los contadores, pero a mí no me interesa el penal. ¿Qué creen, contadores? En el artículo 108, 109 del Código Fiscal de la Federación, 113, ¿sí?, aparecen los delitos fiscales. Y como ustedes saben, contadores, ¿sí?, nosotros manejamos la materia sustantiva para efecto de que se materialicen esos supuestos que nos llevan a una defraudación fiscal. Sus tres modalidades, ya sea la equiparada, ¿sí?, la genérica o ¿cuál es la otra, contadores? La calificada, ¿vale? Entonces, ojo, vean cómo esto tiene que ver con estas dos ramas. Y hago alusión a los abogados porque ya vi algunos colegas que nos acompañan. Bien, continúa, por favor. Bien, compliance no es nada nuevo. Yo he escuchado en diversas conferencias, congresos, compañeros, que dicen que compliance es nuevo, sobre todo con los abogados, en el gremio jurídico. Compliance no es nada nuevo. Compliance es más viejo que los que estamos aquí presentes, ¿verdad? Con todo respeto, ¿verdad? Aquí el de la voz y su servidor. Yo soy de la versión CFDI.4 para acá. Yo también. Yo podría decir que no es nada nuevo, es cierto, más bien es novedoso, ¿no? Es correcto, ¿sí? Compliance lo aplicamos desde el siglo pasado y aquí están las fechas, ¿sí? Tanto en el sector público como en el sector privado. Agarro como referencia la Ley de Prácticas Corruptas americana, que prohíbe, ¿sí?, los actos de corrupción con funcionarios públicos en el extranjero. 1977, ahí ya estábamos hablando de un programa de cumplimiento. 1977, sector público, ¿sí? En Estados Unidos, el Departamento de Justicia americano, y la SEC, la Security and Exchange Commission, sí, que es el equivalente a la Bolsa de Valores mexicana. 2012, establecen las reglas o los requisitos mínimos para realizar un programa de cumplimiento. El programa de cumplimiento, compañeros, es como un pastel. Si yo les dijera ahorita, ¿cómo se hace un pastel? Me dirían, pues, ¿cuáles son los ingredientes? Me dirían, necesito harina, necesito huevos, necesito leche, etcétera. Pues compliance, estos programas de cumplimiento tienen requisitos mínimos. ¿Cuáles? Voy a ir permeando los requisitos. Hay que hacer una política de gestión de riesgos legales. Oye, me dirá el abogado, yo no sé hacer una política, no sé estructurar una política. Pues tienes que aprender, abogado, porque pues, esto también va a abarcar a nuestro gremio, nuestra área. Y si no sabes hacer una política de gestión de riesgos legales, no sabes estructurarla, pues ¿qué crees, abogado? Pues ya quedaste rezagado. Entonces, hablar de un ingrediente, política de gestión de riesgos legales. ¿Por qué digo de riesgos legales? Porque la política puede ser en materia penal, en materia fiscal, en materia laboral, etcétera, ¿sí?
¿Qué otro requisito? Un código de conducta. Hay que hacer un código de conducta, ¿sí? ¿Qué otro requisito? Auditoría. Y dirán los contadores, para nosotros es fácil, nosotros sí conocemos las herramientas que mencionas. Y el abogado diría, no inventes, ¿yo cómo voy a hacer una auditoría? ¿Abogados? Así como hacen sus auditorías forenses, sus auditorías en materia de legalidad, ¿sí? Tienen que hacer una auditoría, vamos a llamarlo así, si me lo permite, administrativa, pero aplicada a cuestiones legales. Y dirán los abogados, a ver, si voy a hacer una auditoría, me estás diciendo que tengo que hacer un plan, fíjense bien lo que voy a decir, compañeros abogados, un plan de auditoría, sí, tienes que aprender a estructurarlo. Un programa de auditoría, sí, es correcto, tienes que saberlo. Pues tú vas a auditar los controles con los cuales se están mitigando los riesgos legales, si no, pues ¿cómo? Eso no lo puede hacer un contador, ¿vale? Bien, oye, ¿tengo que aprender a elaborar un informe de auditoría? Sí, abogados, la tenemos complicada. Bien, 1941, en el ámbito internacional también, aparece el Instituto de Auditores Internos, ¿sí? Y este Instituto de Auditores Internos tiene como misión controlar el riesgo, crear gobierno corporativo y establecer controles internos. Y eso es compliance, es GRC. Bien, en México, bueno, no en México, sí en México, 1984, México, el IMAI, el Instituto Mexicano de Auditores Internos. Es una filial del Instituto Internacional de Auditores Internos y su misión es establecer controles internos, gestionar riesgos y generar gobierno corporativo. Eso es compliance. Entonces, nótese cómo compliance, como bien lo dijo aquí compañero, maestro y amigo mío, Francisco Vivas, ¿sí? No es nada nuevo, es novedoso para nosotros. Nos estamos subiendo a ese tren. Y ahorita les voy a explicar cómo nos subimos a ese tren llamado compliance. Aparece COSO, es un organismo internacional. COSO es el acrónimo en inglés de una organización de patrocinadores, de contadores, de financieros y de auditores. Y su misión es también establecer o crear controles, gobierno corporativo y gestionar riesgo. Incluso COSO al día de hoy, eso fue en noviembre del 2020, ¿sí? Al día de hoy ya tiene un manual exclusivamente abogados, pongan atención, para gestionar riesgos legales. Riesgos legales, COSO, es una normativa. ISO también ya al día de hoy sacó la ISO 31022, emitió la ISO 31022, y es para gestionar riesgos legales, compañeros. Entonces, nótese cómo esto no es pasajero. Esto llegó para quedarse. Tan llegó para quedarse que si ustedes revisan los 17 objetivos de la Agenda 2030 ONU, de la ONU, sin entrar a situaciones conspiranoicas, ¿verdad? Sí, el objetivo 15 o 16, el 16, para ser correctos, establece que al 2030 debemos de tener empresas sostenibles y esa sostenibilidad se va a lograr a través de los compliance. Cumplimiento normativo es para todos, compañeros, para todos. No crean que esto solamente aplica a las grandes empresas, no, aplica también a la micro. Recuerden que en el Estado mexicano, y así es en la mayoría de los países, las empresas se clasifican en micro, pequeñas, medianas y grandes. Oye, es para un microempresario, para el que está aquí en la tiendita ahí que dice Delicias y que es persona jurídica, sí, es para ellos también. Y la ley penal, abogados y contadores por los delitos fiscales, no distingue. Oye, pero pues vende $1,000,000 al año, si bien le va, ¿cuánto le va a costar crear un cumplimiento normativo? Compañeros, ¿en cuánto le venderían un amparo a la tiendita que está aquí enfrente en Delicias? ¿Y en cuánto cobrarían un honorario a un amparo, por ejemplo, a Grupo Peñoles?
Pues en esa misma proporción debemos de trabajar los honorarios con este tipo de clientes. O los contadores, pues, no hay de cuánto le cobran por su declaración anual. Luego hasta me da risa y me da coraje, pero nos tenemos que apegar a esos costos. No, pues le cobro 1,500, 2,000 pesos, no inventes. ¿Y cuánto le cobras a una empresa grande? Principio de proporcionalidad, ¿sí? Por eso están permeados también los cumplimientos normativos. Concluimos y ¿qué decimos? No es nada nuevo, si acaso es novedoso. ¿Y cómo nos subimos al tren? ¿Sí? Los abogados, los contadores me aguantan. ¿Cómo nos subimos al tren del compliance los abogados? Pues en materia penal. Dicen por ahí, lo cual también es falso, que es a partir del 2016. Mentira. Cuando se unificaron los códigos procesales de las entidades federativas, como ustedes bien lo saben, surge el Código Nacional de Procedimientos Penales. Eso fue el 5 de marzo, como lo tengo ahí, del 2014. Y el 5 de marzo del 2014 aparece el artículo 421, que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero ¿qué creen? La regula de una manera subsidiaria. ¿Qué quiere decir esto? Que se le puede fincar en ese entonces, se le podía fincar responsabilidad a la persona jurídica siempre y cuando se le fincara responsabilidad a la persona física. Fíjense bien lo que voy a decir, a la persona física que cometió el ilícito, el posible delito. Entonces, por eso era subsidiaria. Y hubo una reforma, ¿sí? Hubo una reforma el 17 de junio del 2016. Y esa es la normativa actual con la que estamos trabajando a nivel federal, que también está mal hecha, pero ya no es subsidiaria, ya es una responsabilidad autónoma. Las personas jurídicas son penalmente responsables. ¿De qué? ¿De cometer un delito? Pregunto. Las personas morales no cometen delitos, pues ¿cómo? Si son entes jurídicos, son ficciones jurídicas que no existen, son ficciones creadas por el derecho para aplicar el mismo derecho. ¿Quiénes van a materializar los delitos? Sus empleados, a cualquier nivel, ¿sí? Nivel directivo, nivel gerencial o táctico y nivel operativo. Entonces, ¿de qué va a ser culpable la persona jurídica? Fíjense bien lo que voy a decir, de no establecer los controles debidos para impedir que se materialicen a través de sus empleados esos delitos. Y eso es lo que traemos a partir del 2016. Y por ahí he escuchado a colegas, sobre todo abogados, que dicen, el compliance surge a partir del 2016. Falso, 2014. Ahora, por ahí dirán los colegas contadores, ¿y qué tiene que ver la responsabilidad penal de las personas jurídicas con el compliance? Pues la responsabilidad penal que se le va a aplicar a esas personas jurídicas puede verse atenuada, ¿sí? O puede verse eximida, ¿sí? Y para eso requiere de un elemento, que es el cumplimiento normativo. Y así es como nos subimos nosotros los abogados, ¿sí? ¿Qué otro cumplimiento normativo tenemos al día de hoy? Los contadores, nosotros hacemos cumplimiento normativo bajo el principio de integridad. Ahora sí, como dicen por ahí, desde antes, ¿no? Antes. Bien, sí, ya hacíamos, sí, ya gestionábamos riesgos, ¿sí? Pero no lo hacemos con la micro y pequeña empresa, pero sí se viene haciendo con empresas medianas y con las grandes empresas. No bajo el principio de legalidad, porque no estaban regulados en ley, pero sí actuamos bajo el principio de integridad, es decir, hacer negocios de manera honesta. Bien, luego tenemos ahí en el 2018, tenemos otro cumplimiento regulado bajo el principio de legalidad, ¿sí? Es el programa anticorrupción, ¿sí? Nada más que en el Estado mexicano no se le llamó así, se le llama política de integridad empresarial. Y ya en el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas viene, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos mínimos? Cuando hablo de requisitos, entiéndanse controles.
¿Cuáles son los controles mínimos para crear ese pastel llamado, ¿sí?, cumplimiento normativo? ¿Sí? Y luego viene un artículo 167D, no le puse ahí D, es 167D, regula el cumplimiento, partes de un cumplimiento normativo. Y esas partes básicamente se refieren a crear gobierno corporativo y a gestionar riesgos en materia aduanera, y única y exclusivamente para las personas jurídicas que establecen una agencia aduanal. Y a contrario de lo que hemos analizado de forma breve, esto tiene que ser desde los estatutos sociales, ¿sí? En materia penal y en materia administrativa lo hacemos aparte. Aquí es desde los estatutos sociales. Entonces, nótense cómo ya no estamos sí estamos en pañales en cuanto a la materialización, pero no en cuanto a la regulación de estos modelos. ¿Por qué? Porque ya tienen sus años, que no los conozcamos o que no conozcamos la ley, eso es otra cosa. Bien, y estos cumplimientos, ojo, que acabo de mencionar, vuelvo a poner GRC. Eso es compliance, crear gobierno corporativo, gestionar riesgos y establecer controles. Continúa, por favor. Ahora, compañeros, se está cocinando desde hace 2 años y medio ya, ¿sí?, en el Congreso de la Unión, ¿sí?, un proyecto de ley. Ya fue autorizado por la Cámara de Origen, no recuerdo si fue senadores o diputados, me parece que fue senadores, ¿sí?, que se denomina, que regula los derechos humanos. Este cumplimiento normativo, compañeros, va a ser de carácter obligatorio. Y ahí es donde vamos a tener a todos nuestros abogados, ¿sí?, de todas las materias, aprendiendo estos temas, porque todas las materias tienen que ver con derechos humanos. ¿Sí? Todas nuestras materias. Y aquí nos dice que las empresas, las personas jurídicas, ¿sí?, violan derechos humanos. ¿Ustedes consideran, contadores, que las personas jurídicas violan derechos humanos al explotar su objeto social? Veo caras que dicen que sí. A ver, mencionen por ahí, aunque sea escondidos. Sí, viola tal derecho. ¿Qué derecho? Derecho al trabajo, ¿sí? Derecho a la no discriminación, ¿sí? ¿Qué otro derecho? A un medio ambiente sano. ¿Y qué creen? Las empresas van a tener que reparar esa situación. Fíjense hasta dónde estamos llegando, ¿sí? Oye, entonces vamos a tener, como se dice coloquialmente, metida la Comisión Nacional de Derechos Humanos ahí en las empresas, ¿sí? 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 Entonces ahora le vamos a agregar el apelativo de que no solamente defiende a los delincuentes, ¿verdad? Esa es la falsa creencia que tenemos, sino también va a defender a las, no creo que sea a los trabajadores, esperemos que no haya actos de corrupción, ¿verdad?, a las empresas. Bien, continúa, por favor. Cumplimiento normativo no es un escudo para la impunidad, compañeros, ¿sí? No, porque es actuar de manera honesta en los negocios, de manera integral, bajo el principio de legalidad, si ustedes quieren, con una limitación al derecho fundamental de la organización, de libertad organizacional, y bajo el principio de integridad. Pero bajo el principio de legalidad no es un escudo, sí nos sirve y es utilizado, va a ser utilizado en la práctica para atenuar o exhibir alguna consecuencia jurídica, pero no es un escudo para la impunidad. Continúa, por favor. A nivel local no se habla de programas de cumplimiento, compañeros, se habla de modelos de organización, gestión y prevención. Y básicamente hacemos referencia a la materia penal. Recuerden, contadores, que en la materia penal
encontramos los delitos fiscales. Nos dice el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, hoy en día nos dice que para que se le pueda imputar responsabilidad a la persona jurídica, se requiere que sea sobre un delito que se encuentre en un catálogo de delitos. A nivel federal, ese catálogo de delitos lo encontramos en el artículo 11 bis del Código Penal Federal. Pues a nivel local, como ustedes saben, cada entidad federativa cuenta con su ley adjetiva en materia penal. Sin embargo, regla general, y como les digo a mis estudiantes, cuando hago precisión respecto de una regla general, es porque tiene su excepción o salvedad. Si bien es cierto, la mayoría de las entidades federativas cuentan con la regulación penal de esta responsabilidad de las personas jurídicas, también lo es que no todas cuentan con un catálogo de delitos. Entonces, ¿cómo se va a aplicar esa responsabilidad a nivel local? No podría, ¿sí? Sin embargo, contados con los dedos de una mano, hasta donde su servidor tiene conocimiento. Quintana Roo, sí, cuenta con un catálogo de delitos. De hecho, de ahí tomamos los requisitos mínimos para crear un cumplimiento normativo. En cualquier materia sí, pero refiere a materia penal. Sí, pero son los mismos requisitos para cualquier materia. Nada más en lugar de hacer énfasis a materia penal, haces énfasis a materia fiscal, haces énfasis a materia laboral, aplicando los ordenamientos correspondientes. ¿Vale? Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, sí, Veracruz. Y por ahí me acordaba de otro, pero todavía no me viene a la mente, por eso no lo puse. Pero son 5 las entidades federativas las que cuentan con un catálogo. Las otras entidades federativas no cuentan con un catálogo. Continúa. Contadores, recuerden que a nivel local también tenemos delitos fiscales. Ojo, contadores. ¿Sí? Bien. Aquí hago la diferencia otra vez entre el principio de legalidad y principio de integridad. ¿Sí? Bajo el principio de legalidad no existe en el Estado mexicano, porque también me he encontrado foros donde les hablan de cumplimiento normativo en materia fiscal. Espérate, eso no está regulado en una ley, en ninguna ley tributaria en el Estado mexicano. Oye, pero sí existe metodología para elaborar un cumplimiento en materia fiscal. Sí, existe normativa internacional, se las digo, es una UNE, no es una ISO, es una UNE. ¿Qué quiere decir UNE? Es el acrónimo de una norma española y para nosotros es una buena práctica internacional. Existe la UNE 19602. La UNE 19602 establece los lineamientos para elaborar un programa de cumplimiento en materia fiscal. Pero eso lo sacaron los españoles porque allá en su ley general tributaria hay un convenio con los empresarios y ahí establece que si cuentan con un tax compliance, con un cumplimiento normativo en materia fiscal, cuando lleguen los inspectores a realizar una inspección, entiéndase aquí auditores, facultades de comprobación, ¿sí? Una auditoría, pues van a considerar ese cumplimiento, ya sea para dejar terminar la auditoría, ¿sí? Antes de tiempo, o si es multada para atenuar determinadas sanciones. En el Estado mexicano eso no existe. Entonces, el cumplimiento fiscal normativo en materia, en materia fiscal, bajo el principio de legalidad, no existe. ¿Sí? Bajo el principio de integridad es otra cosa, lo podemos materializar, es decir, lo podemos hacer, ¿vale? Bien, el compliance laboral tampoco existe como tal, ¿sí? El compliance en derechos humanos, a la fecha tal, ese cumplimiento normativo bajo el principio de legalidad no existe, ¿sí? A través de una gestión de riesgos no existe. Lo que sí existe en el Estado mexicano, y ya lo mencioné, bajo el principio de legalidad, es en materia penal, en materia administrativa, ¿sí? Y le pongo luego penal fiscal.
porque estamos en la semana de los contadores, para agarrar a esos delitos fiscales que están regulados en el Código Fiscal de la Federación. La compraventa de facturas, compañeros, es muy común. Continúa, por favor. Bien, aquí tienen los requisitos mínimos, compañeros, ¿sí? Para crear ese pastel, para obtener ese producto final que llamamos cumplimiento normativo. Y esto, reitero, aplica para cualquier materia legal, ya sea sustentada en el principio de legalidad o ya sea sustentada o bajo el auspicio del principio de integridad. Primero que nada, tenemos que identificar riesgos. Identificar riesgos es algo muy complejo. Identificar riesgos tenemos que utilizar una metodología. Identificar riesgos implica utilizar criterios, compañeros. ¿Cómo obtenemos un riesgo? Es una pregunta de examen que yo aquí pongo a los compañeros cuando llevamos la materia de compliance. ¿Cómo obtenemos el riesgo legal? ¿Es la multiplicación o la combinación de qué? De una probabilidad de ocurrencia de que se materialice un riesgo por su impacto. Ese es el riesgo y así se obtiene, y eso no lo van a encontrar en ley, eso viene en las buenas prácticas. ¿Cómo obtengo ese riesgo legal? Multiplicando. Reitero, ¿qué vas a multiplicar? Tu probabilidad, tu frecuencia de que se materialice ese evento por su impacto. ¿Y cuál sería el impacto? ¿Reputacional? No. ¿Financiero? No. Legal. Obviamente legal. ¿Sí? Y así obtenemos el riesgo legal bajo una metodología. Oye, ¿cómo qué metodología? Me voy a adelantar. ISO. Existe la ISO 31000, la ISO 31010, la ISO 31004, la guía 73. ¿Sí? Oye, toda esa normativa la tenemos que manejar para hacer un cumplimiento normativo, sí. Para gestionar el riesgo legal, sí. No me gusta, está muy complicada. Hay otra, sí. Está COSO, pero está más complicada, porque COSO, abogados, fue hecha por contadores, auditores y financieros, y manejan un lenguaje muy diferente al de nosotros. Entonces, pues, el lenguaje que manejan ahí viene muy técnico. Entonces yo les recomiendo, abogados, a ustedes sí, vámonos con la ISO. Los contadores, pues si quieren, pueden manejar COSO. Bien, y existe ISO 31022, es una norma específica para gestionar riesgos legales. COSO, reitero, no se quedó atrás, en noviembre del 2020 saca un manual para gestionar riesgos legales. Hay que establecer criterios, compañeros, para determinar ese riesgo. Ya me dijiste cómo determino el riesgo, multiplicando qué por qué. ¿Y ahora qué hago? Lo tienes que jerarquizar, bajo, medio, alto, tienes que establecer los criterios. Abogados, contadores, los criterios no vienen en ley, son parte de las buenas prácticas, ¿sí? Y los tienes que establecer tú de acuerdo a cada caso concreto. Y ahí es donde los abogados nos estamos atorando, porque estamos acostumbrados a que sea un ordenamiento jurídico el que nos diga qué hacer y cómo desarrollarlo. Y aquí nos dice qué, pero no nos dice el cómo, ¿sí? Si quieren saber el cómo, pues que estudien con nosotros, ¿verdad? Y les explicamos el cómo, porque eso es lo que vale oro en la práctica. Para eso los van a contratar. ¿Saben qué van a hacer los despachos? Ah, mira, a ver, secretaria, jálate una política de internet y la vamos adaptando. Jálate un código de conducta, un manual y lo vamos adaptando. Pero ¿cómo gestionamos el riesgo? El riesgo es ahora sí que es personalísimo. Entonces, ojo, ¿sí? Este es el corazón del sistema. Primer requisito, gestionar riesgo. Segundo requisito, ¿sí? Establecer controles, y lo voy a mencionar de manera breve. Controles preventivos, detectivos y correctivos. ¿Cuál? ¿Sí? Un organigrama, ¿sí? Un manual de roles y responsabilidades, una política de gestión de riesgos, ¿sí? Una instrucción, una orden, ¿sí? Un manual de procedimientos, ¿sí? Esta es la manga ancha de la ley. Como está dirigido a empresas,
señor empresario, mete los controles que tú quieras, pero que sean efectivos para mitigar ese riesgo legal. Y esos controles los vas a clasificar: preventivos, detectivos y correctivos. Y hasta ahí le dejamos. Bien, auditoría, como les dije, hay que realizar una auditoría de primera parte, así se le conoce en la práctica. ¿Qué es una auditoría de primera parte? Una auditoría interna. Abogados, hay que aprender auditoría, ¿sí? Hay que aprender a cómo elaborar el programa, cómo elaborar el plan, cómo hacer el informe. Bien, asignar recursos, otro requisito. ¿Cuántos recursos le voy a asignar a un cumplimiento normativo? Pues no les puedo dar una cifra, me gustaría decirles 5,000, 100,000, 1,000,000 de pesos. No, bueno, dice aquí la compañera según el tamaño del sapo. Pues hay que cumplir con esos controles mínimos y pues sí, hay que invertirle. Y no solamente la cuestión financiera, también es el recurso humano, hay que contratar al personal y hay que tener los bienes, la estructura, la infraestructura. Entonces, esos son la asignación de recursos. Lo que no nos gusta a muchos, como requisito sine qua non, en todos los cumplimientos legales, hay que hacer un canal de denuncias. Oye, ¿ahí van a ir los chismosos? ¿Sí? Hay que crear cultura sobre esa situación. Oye, pero es que aquí en México estamos acostumbrados a que el compañero ya me miró mal, ya me miró feo, yo lo voy a acusar a él, ¿no? Por eso hay que capacitar a los empleados sobre esta situación. Pero compañeros abogados y contadores tienen que aprender a crear un canal de denuncias. Y no solamente crearlo, sino a gestionarlo. Y no solamente gestionarlo, tienen que establecer un sistema disciplinario, que no se violen las condiciones laborales de trabajo. No está aquí Benjamín, ¿verdad?, que es el primero que va a parar oreja. Siempre y cuando no se violen las condiciones laborales de trabajo, ¿sí? Hay que establecer un modelo de incentivos, si se puede. Estos son los requisitos mínimos para que ustedes elaboren un programa normativo. Se los digo a mis estudiantes y lo reitero en este foro. Si ustedes quieren esos requisitos mínimos, pueden entrar a la página de la Secretaría de la Función Pública, googleen Política de Integridad Empresarial o Padrón de Integridad Empresarial, y hay un icono, se dice ahí en el menú, ¿sí?, donde les da estos elementos mínimos. Y ya nada más los adaptan, excepto por la gestión de riesgos. Ojo, la gestión de riesgos, esa sí, hay que sacarla directamente desde la empresa. Continúa, por favor. Ya dije, bajo el principio de integridad pueden hacer cualquier cumplimiento normativo. Bajo el principio de legalidad no. Y no es que esté obligado. Los programas de cumplimiento no son obligatorios, son voluntarios. Son voluntarios por si la persona jurídica se ve envuelta en una situación penal, en una situación administrativa, y en el caso de ser sancionada, le va a servir su cumplimiento normativo, ya sea para eximirse de la pena o para atenuar esa pena. Bien, continúa, por favor. Sí, no me gusta cargar mis diapositivas, sin embargo, aquí tengo 3 diapositivas cargadas, pero son para los compañeros contadores, y también la pueden utilizar mis compañeros abogados. Son los requisitos mínimos para crear un cumplimiento normativo en materia fiscal, ¿sí? Porque preguntan mucho por materia fiscal. Nada más voy a mencionar los requisitos y ya ustedes en su casa le darán lectura con calma. Primer requisito, lo puse con negro y no se ve, introducción. Hay que hacer una pequeña introducción sobre qué riesgos fiscales se van a prevenir, ¿sí? Segundo, ¿sí?, definición del principio de integridad. Hay que decirles a los trabajadores cuál es su alcance y cuál es su contenido. A todos los trabajadores no, solamente a aquellos que estén vinculados con el cumplimiento de obligaciones tributarias. Tercer requisito, ¿sí?, ni se ve, liderazgo y compromiso.
Este principio le llamamos top from the top. Quiere decir que desde la cúpula hacia abajo se tiene que predicar con el ejemplo de que hay que cumplir con estos controles, hay que hacer negocios con honestidad. ¿Sí? Bien, el siguiente, por favor. ¿Sí? Pero tú que estás ahí, ponle en blanco. Tú sí tienes mis diapositivas. Políticas. Establecer políticas y procedimientos. Hay que establecer una política, ¿sí?, de gestión de riesgos fiscales. Bien, siguiente requisito, monitoreo y seguimiento. No es otra cosa más que auditoría interna. Siguiente requisito, ¿sí?, comunicación o consecuencia de los incumplimientos. No es otra cosa más que establecer tu canal de denuncias. ¿Sí? Y luego venimos con el compromiso de la dirección, ya se los expliqué. Siguiente, por favor. Establecer controles internos. ¿Sí? ¿Cuántos? Los que consideren indispensables. Indispensables. ¿Para qué? Para mitigar ese riesgo legal. Va a haber riesgos legales que derivan de ciertos procedimientos. Cuando estamos hablando de procedimientos me refiero a esas actividades que realiza la empresa, donde a lo mejor nada más se va a requerir un control, pero va a haber otras actividades que no, que van a requerir 5, 6, 7, 8, 10 controles. Pero recuerden que todo control cuesta, compañeros. Bien, capacitación y sensibilización. ¿Para qué? Pues para crear cultura organizacional. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en las empresas? Ahí está la política, ahí está el manual, pero ahí están, ¿no? Ni los conozco, ni me los han dado a conocer, y cuando entré en el paquete en el cajón, dice la maestra, y es correcto, y cuando entré a trabajar nada más me dijeron, fírmale, pero no me dieron una inducción, no me explicaron en qué consiste. Entonces pues es letra muerta y no sirve para dos cosas, ¿no? Para nada y para lo mismo. Bien, pásale por favor. Gestión de riesgos, la más importante. Gestión de riesgos, ¿sí? Ya después aquí vamos a dar talleres, compañeros, sobre cómo gestionar riesgos. ¿Vale? Aparentemente es complejo, pero una vez que, como se dice coloquialmente, ¿verdad?, cuando ya le agarran la onda como todo, ¿vale? Bien, continúa por favor. Aquí está la metodología que utilizamos para crear esos programas de cumplimiento normativo. La ISO, la actual es la 37301. ¿Para qué me sirve? Para crear un cumplimiento normativo corporativo. Yo quiero elaborar un programa antisoborno, tienes la ISO 37001. Yo quiero elaborar uno en materia ambiental, está la 14001. Yo quiero elaborar una de protección de datos o seguridad de la información, está la 27001. Todo esto es legal, compañeros. ¿Sí? Yo quiero elaborar seguridad de higiene, ahí está la 45001. Yo quiero hacer un cumplimiento en materia penal. Ojo, no es ISO, es UNE. Está la UNE 19601. Oye, yo quiero realizar un cumplimiento en materia tributaria. Está la UNE 19602. Y dirán los abogados, que son los más avispados en esta situación, yo quiero realizar un cumplimiento en materia civil. ¿Qué normativa me recomiendas? La genérica, la 37301. Ahora, cuando estudiamos esta normativa, nos vamos a dar cuenta que es el mismo índice compartido, compañeros, ¿sí? Nada más que viene con sus propias características. En consecuencia, como decimos los abogados, ¿verdad? En consecuencia lógica jurídica, ustedes aprenden a manejar, a aplicar, a operar cualquier normativa ISO y aplican todas de forma automática. Continúa, por favor. La normativa ISO nos habla de todo un sistema, como lo dice aquí, todo un sistema. No nos habla de un modelo de organización como el Estado mexicano,
Siempre pongo el ejemplo de los automóviles. Este es el austero, el modelo mexicano. ¿Sí? No nos habla de un programa de cumplimiento que vendría siendo el típico, un nivel medio. Nos habla del automóvil de lujo, de todo un sistema de cumplimiento. Ese sistema de cumplimiento tiene 4 fases, compañeros. Así como sus procedimientos abogados tienen la fase de presentación de demanda, de contestación, se cierra la litis, los alegatos, etcétera, bla, bla, ¿sí? Así como nosotros los contadores agarramos las facturas electrónicas, las registramos, nuestros libro diario, nuestros auxiliares, nuestras pólizas, hasta obtener nuestro producto final, que son los estados financieros, así también el compliance, ¿sí? También el compliance, 4 fases, la fase de planeación, la fase de ejecución, que es hacer, la fase de revisar, que es auditoría, y la fase de actualización. Y esas 4 fases, a su vez, tienen subetapas que tenemos que realizar, ¿sí? En la fase de planeación, es decir, voy a ir viendo qué hacer y cómo hacer mi compliance, tengo que conocer el contexto de la organización. Y eso es tanto al interior como al exterior, ¿sí? Tengo que crear un liderazgo dentro de la empresa para que se aplique este cumplimiento normativo, ¿sí? Y tengo que planear. Planear no es otra cosa más que gestionar los riesgos legales, ¿sí? En la fase de ejecución ya me hago llegar del elemento humano, eso es apoyo, soporte, y establezco controles. Es cuando ya estoy hablando de la operación del sistema. Se los estoy diciendo a grandes rasgos, tendríamos que estudiar, pero ya me quedan pocos minutos, ¿verdad? En la fase de evaluación del sistema, no es otra cosa más que auditoría, establecer KPIs o KRI. ¿Qué es eso de KPIs? Es una clave que mide el desempeño de las personas. El CRI o el KRI son claves que miden los riesgos que se van materializando o que no se materializan. Y luego viene la actualización del sistema. Entonces, vean contadores y abogados, cómo cuando hablamos de un sistema es más complejo. Pero si somos capaces de elaborar un sistema, pues ¿cómo no vamos a ser capaces de echar a andar el modelo mexicano, que es austero? ¿Cómo no vamos a ser capaces de hablar de un programa de cumplimiento? ¿Sí? Yo les recomiendo que aprendan a elaborar un sistema, todo un sistema. No quiero, bueno, pues cumple los requisitos mínimos que están en la ley y pues, elabora el modelo de organización. Continúa, por favor. ¿Cómo gestionar el riesgo legal? Aquí les doy algunos tips. Continúa. A través de una metodología. Les dije, les hablé del Instituto, hace rato, Internacional de Auditores, ¿sí?, Internos. Les hablé de COSO, aquí está. Les hablé de la normativa ISO. ¿Existen otras metodologías? Sí. Está la ley Sarbanes-Oxley. Establece también metodologías para crear gobierno corporativo, para establecer controles y para gestionar riesgos. Existe también un estándar australiano que es muy parecido a la ISO 31000 y aquí están los pasos para gestionar esos riesgos. Los riesgos primero se identifican. Una vez que ya identifiqué el riesgo legal, lo analizo, es decir, establezco el nivel de riesgo, hago esa multiplicación. Y ya una vez que hice eso, lo valoro para establecerle un control. Están otras metodologías que se aplican al sistema financiero, Basilea 1, Basilea 2, Basilea 3, que nos habla sobre GRC. Existen otras, sí, está Solvencia 1 y Solvencia 2, que aplica a las aseguradoras. Y está otras 2 metodologías que son comunes, SARLAF, Sistema de Administración de Riesgos, de Lavado de Activos y Financiación o Financiamiento al Terrorismo, ¿sí? Y existe otra metodología que le hace competencia a ISO,
que es el PMBOK, ¿sí? Es una guía, son para los directores de proyectos. Yo les aconsejo a compañeros abogados, contadores, que trabajemos con ISO. Y ya después, poco a poco, vayan agarrando las otras metodologías. En la práctica se hace una mezcolanza, ¿sí? Se hace un híbrido, y luego que ellos mismos le entienden. Pero en la práctica las grandes empresas hacen un híbrido entre ISO y COSO. ¿Sí? Bien, continúa por favor. Aquí están la familia ISO, que tiene que ver con la gestión de riesgos, y esto es el corazón del sistema. Esto es lo que tenemos que aprender contadores y abogados. Y aquí está el proceso para gestionar riesgos. Identificas el riesgo, analizas el riesgo, valoras el riesgo legal, le das un tratamiento para aplicar controles, tienes que presentar un informe de riesgos legales y a su vez tiene que haber retroalimentación, comunicación con las demás áreas. Compañeros abogados, tenemos que aprender a desarrollar, a estructurar un informe de riesgos. Bien, continúa por favor. Los contadores, pues ni qué decir, ¿verdad? Sí, aquí en esta institución su servidor explica la gestión de riesgos legales utilizando esta herramienta de Microsoft Excel, ¿sí? Y ahí les explico cómo jerarquizar el riesgo legal, cómo obtenerlo y cómo elaborar esa matriz de riesgos legales. Continúa, por favor. ¿Sí? Compañeros, voy concluyendo, ¿sí? En las empresas se van a encontrar con programas de cumplimiento transversales. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la empresa existe el cumplimiento normativo en materia penal, en materia fiscal, en materia de integridad, en materia ambiental. Son programas de cumplimiento transversales. Pero puede existir un lineal, ¿sí? Por ejemplo, ahí está con azul, ¿sí? Un compliance corporativo de cuál deriva el penal, de cuál deriva el tributario. Pero a su vez van a encontrar que se habla de una superestructura o mega estructura de cumplimiento normativo. Es cuando existen varios cumplimientos dentro de la organización y se integran en uno solo. De hecho, hay una normativa que es la 66.177 que nos dice cómo integrar todos estos cumplimientos normativos. Ahora bien, no solamente interesa el manual, hay que hacer el corazón del sistema, como les dije, que es la gestión de riesgos, y aquí está señalada la normativa. Y no solamente eso, como ya les había dicho, tenemos que auditarlo. Hay una ISO específico para eso, abogados, se la recomiendo, es la ISO 19011, hay que estudiarla. Y contadores, yo sé que tenemos las normas internacionales de auditoría, ¿sí? Podemos hacer este tipo de auditoría legal apegados a esas normas internacionales, pero yo les recomiendo también la ISO 19011. Es como el decálogo del auditor, de la A a la Z. Continúa, por favor. Abogados, contadores, les estoy facilitando la vida con esta presentación. En lugar de hacer un manual, de hacer un programa, sobre todo abogados, hay que hacer un reglamento. Oye, como un reglamento interior de trabajo, sí, para establecer tu modelo, ¿sí? Y aquí están los capítulos que te recomiendo. Disposiciones generales, ¿qué lleva? Voy a aventar mi palomazo, ¿verdad? Que vengan al curso y ya les digo qué lleva, ¿verdad? O que se inscriban a la maestría o al doctorado. Bueno, si yo les doy, está la maestra, está presente la compañera maestra Mónica, como son buenas prácticas, ella maneja otra metodología, pero es igual de contundente de la que maneja su servidor. Estos son buenas prácticas, no hay una receta de cocina que diga, esto es lo que tienes que manejar, ¿no? Luego viene el capítulo 2, asignación de responsabilidades. Capítulo 3, tenemos que crear el canal de denuncias. Capítulo 4, tenemos que hacer, fíjense bien lo que voy a decir, abogados, investigaciones internas. ¿Y quién cree, abogados,
que es el especialista para hacer esas investigaciones internas. Ustedes, abogados, no, nosotros como contadores, no. ¿Por qué? Porque no conocemos de derechos humanos, no conocemos sobre aspectos de legalidad, los abogados sí, y en ese proceso de investigación, nosotros los contadores podemos, ¿sí?, viciar esas pruebas. Entonces, ojo con esa situación, vienen las sanciones disciplinarias y un capítulo de transitorios. Continúa. Voy concluyendo, ¿verdad? Ya son las últimas, ¿verdad? Manera reactiva. Contadores, abogados, así era como trabajábamos antes, sobre todo los abogados. Hay algunos contadores que coyotean en materia fiscal, ¿verdad? Bien, manera reactiva. Conocemos de hechos que plasmamos en una demanda, ¿sí? Esos hechos los vinculamos con unas pruebas, ¿sí? Esas pruebas establecemos un argumento para que nos otorguen la razón. Si no nos dan la razón, apelamos. Ajá. Y si no nos dan la razón, interponemos un medio extraordinario, un amparo. Hacemos el parangón, el comparativo, para ver cómo estamos trabajando de manera preventiva. Contadores, abogados, de manera preventiva, en lugar de establecer hechos, necesitamos conocer de la A a la Z los procesos de la empresa, las actividades que desarrolla la empresa, manera preventiva. Fíjense cómo cambia. De manera preventiva, en lugar de conocer de pruebas, tengo que gestionar los riesgos legales. En eso se va a sustentar. En una demanda, de manera reactiva, estos hechos se sustentan en las pruebas. De manera, ¿sí?, preventiva, ¿sí?, estos procesos se van a gestionar, se van a sustentar, mejor dicho, en esta gestión de riesgos. De manera reactiva, dije, hay que establecer argumentos jurídicos. Aquí hay que establecer indicadores clave, ¿sí? De manera reactiva, apelaciones, aquí se hace una auditoría interna, es una revisión. De manera reactiva, amparos después de las apelaciones. De manera preventiva, tenemos una revisión externa. Entonces, vean cómo cambian las etapas de fondo, de una manera reactiva a una manera preventiva. Y con esto les digo, compañeros, bienvenidos al siglo XXI. Vamos a trabajar de manera preventiva. Se trata de que nuestros asuntos en tribunales salgan más rápido, ¿no? De eso se trata, de prevenir. Continúa, por favor. Eso ya lo expliqué, es la metodología entre el principio de integridad y principio de legalidad. Continúa. ¿Sí? Hasta aquí termino, compañeros. Les agradezco mucho su atención. Si tienen alguna, no me corran. Gracias. Si tienen alguna pregunta, duda, comentario, estoy a la orden. O en línea, los compañeros. ¿No hay en línea nada por allá, Edwin? Acá, allá hay una pregunta, ¿de qué lado? Adelante, la escuchamos, compañero. Excelente. Inteligencia artificial, una nueva herramienta que nos va a cambiar la vida. Las imágenes, ya la cambió. Las imágenes son de inteligencia artificial y las puse precisamente por eso, para que vieran ya el cambio. ¿Qué nos dice inteligencia artificial sobre esto? ¿Sí? Pues, ¿de dónde creen que saqué todo este material? De la inteligencia artificial. Cuestioné al chat GPT o GPT, como le llaman, lo cuestioné. ¿Qué es un cumplimiento normativo? ¿Cómo se hace un cumplimiento normativo? ¿Cómo se estructura una política? ¿Cómo se estructura un manual? ¿Cómo se estructura una capacitación? Y todas las respuestas me las dio, ¿sí?
como dice bien el compañero, ya nos alcanzó. Y si no nos ponemos abusados, nos va a rebasar. La inteligencia artificial, les dije, en gestión de riesgos está la ISO 31010 y tiene como complemento la 31010. La 31010 nos da herramientas para gestionar el riesgo. Hay herramientas simples y herramientas complejas, ¿sí? Herramientas complejas, tenemos el método Mosler, tenemos redes bayesianas que manejan un volumen grande de datos. Inteligencia artificial va a procesar un volumen cuantioso de datos y para eso lo podemos utilizar, para que ya nos dé la clasificación del riesgo en forma automática. ¿Sí? Bien, excelente pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Pero de ahí lo saqué para que vieran, y qué bueno que lo comentaste. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Profesor, ¿por qué razón existe el compliance en materia administrativa? Usted mencionó que existe el compliance penal y administrativo. El penal, pues, queda muy claro, pero el administrativo, ¿por qué sigue esos pasos? ¿Por qué esos cumplimientos normativos legales, sobre todo en materia administrativa, como nos dice el compañero? Me lo voy a inventar. Aquí en México no se da la corrupción, ¿verdad? Aquí en México las licitaciones no se dan al mejor amigo, a quien da la mejor comisión, ¿verdad? Entonces, pues es para eso el cumplimiento normativo, para evitar el soborno. Y lo que se quiere, lo que intentan es que como sociedad, todas las empresas, todas las organizaciones hagamos negocios de manera honesta. Por eso le dije que está aquí presente, que muy bien por ese principio, no lo había vislumbrado, pero hay que hacer negocios de manera honesta, de manera íntegra, ¿sí? Y en el mismo camino van todos, ¿no? Y la intención es evitar eso, es mitigar ese riesgo de corrupción. ¿Alguna otra pregunta? Sí, miren lo que voy a hacer. Le aplaudo a la Secretaría de la Función Pública porque estableció los requisitos mínimos, los desarrolló de un cumplimiento normativo antisoborno. Lo que no aplaudo de la Secretaría de la Función Pública es la forma en que gestiona los riesgos. Es una forma muy compleja. Debió de haberse buscado algo más sencillo, así como lo que explica su servidora, es cierto. Pero sí está muy complejo. Entonces, compañerita, lo que tiene que hacer usted es googlear Padrón de Integridad Empresarial. La envía a la página y ahí buscar los requisitos para crear el programa antisoborno o la política de integridad empresarial y le baja todos los requisitos, ¿vale? En Word. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, compañera. Sí, a ver, la responsabilidad penal es autónoma e independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona jurídica va a tener su responsabilidad civil, tener responsabilidad administrativa, pero también esta responsabilidad penal, ¿sí? Se va a perseguir a los directivos de la persona jurídica si ellos materializaron el delito. Si ellos no materializaron el delito y ahora sí que siguieron el protocolo, se apegaron al programa, pues no tienen responsabilidad alguna. Sí, el empleado sigue órdenes. Yo te digo que vayas, oye, lo que sucedió en Gas Nieto, creo que todos, eso ya tiene tiempo, la válvula estaba mal, no me sé la historia, pero ahí más o menos les va. La válvula con la que cargan el gas y conectan al tanque estacionario estaba mal, el trabajador ya me había dicho a mi supervisor y yo no le hice caso, omití esa situación, pues tú cargarla así. Él siguió órdenes, él fue un empleado, él si acredita que sí avisó, ¿qué responsabilidad va a tener? ¿Sí? La responsabilidad recae sobre mi persona. El empleado se
Pues 100% clavado. Dependiendo, tendríamos que ver. Si, en el caso que dice la compañera, el empleado, aquí están mis manuales, aquí están mis políticas, yo las capacito, las audito, el programa existe, no es cosmético, se materializa, se audita, y el empleado se pasó de listo y se brincó las trancas, el responsable es él. A él se le va a juzgar en los términos, se le va a procesar como sabemos, y a mi persona jurídica se me tiene que eximir de responsabilidad. Bueno, ojo, no hay que confundir las situaciones aisladas a la persona jurídica con el proceso tradicional que ya conocíamos. Aquí se va sobre la persona física y hay que ver si siguió el protocolo. Sin embargo, por lo que decía la abogada, puedo jalar a la persona jurídica, esto depende de la habilidad de cada abogado, jalo a la persona jurídica para ver si capacitó debidamente al policía. ¿Qué tal si el policía se precipitó y luego ¿vale? Tendríamos que ver las circunstancias del caso concreto. Ahora sí, maestra, venga, usted sí me pone nervioso. A ver, venga. Uno de los objetivos principales de compliance, como lo venía manejando el doctor Larios, precisamente sirve para exonerar o eximir a la persona jurídica de esa responsabilidad penal. Si tú demuestras que tienes un cumplimiento normativo, un manual, un código de ética, como lo venían manejando, tú como abogado puedes probar que capacitaste a ese empleado y que le comentaste de las sanciones que puede tener si comete alguna situación ilícita dentro de la empresa. Pero de nada sirve que tú vendas a alguien un manual o un programa de cumplimiento o una matriz de riesgo a una persona moral si no vas a capacitar a los empleados, porque los empleados van a meter al cajón ese manual y no lo van a leer. Entonces, el programa de compliance como tal es capacitar a toda la empresa para que conozca de esa cultura normativa que tú estás demostrando en un programa de compliance. Aquí el problema de México es que tenemos una cultura reactiva, no preventiva. Entonces, el objetivo principal de compliance es eso, alimentar a las empresas o las personas jurídicas para que tengan una cultura preventiva, ¿no? Y eso es un campo laboral, como lo dijo el doctor, que es amplio, para eso están aquí, dan la especialidad, aquí dan la maestría, para que vean otros ámbitos laborales en los que pueden ustedes como abogados o contadores atacar, ¿no? Ese es el objetivo primordial. Sí, es, maestra. Muchas gracias. Y complementando lo que dice la maestra, pruebas por excelencia en un proceso, no en un juicio, que luego corrijo a mis estudiantes, juicio, no es juicio, son procesos, ¿sí? La documental, con la documental que acreditamos la existencia del programa de cumplimiento. ¿Cómo pero debe ser un programa de cumplimiento efectivo con la pericial. La pericial, sí, va a decir que sí, el programa de cumplimiento sí es efectivo porque sí se capacita, sí se audita, sí se da a conocer, sí se vive en el día a día de las empresas. Es correcto, es correcto. Entonces, abogados, contadores los pueden jalar, y perdónenme la expresión, como un perito. Coperito en un cumplimiento. A lo mejor el abogado penalista está viendo una situación de un delito de defraudación fiscal, pues tráiganse al contador, ¿sí? Entonces, ojo con esa situación. Abogados, vamos a tener que fungir como peritos también en esta materia. Bien, ¿alguna otra pregunta, compañeros? ¿En línea? Bien, adelante. No, cuando pregunta un catedrático sí me ponen de nervios. Aguanta. Ok, primero que nada tenemos que sensibilizar, concientizar y capacitar al personal.
¿sí? Segundo, ese canal de denuncias tiene que tener reglas, ¿sí? Las no represalias. Ajá, y tenemos que capacitar al empleado de que solamente vas a denunciar estos hechos, no es para que vengas a denunciar cualquier cosa. Y luego por eso hay un proceso de investigación, para que nosotros investiguemos si el denunciante sí reveló, sí está denunciando hechos reales, ¿sí? Y no vaya a ser que porque le cae mal el denunciado, que es muy común, ¿sí? Entonces, sí, hay todo un proceso, se establecen esas reglas en el canal de denuncias, se respetan los derechos humanos del denunciante y los derechos humanos del denunciado. Para que se den una idea, si yo le llamo en ese proceso de investigación, ya hubo el canal de denuncias, ya la recibí, ya vi que sí es sobre hechos que le compete conocer ese canal de denuncias, mando a traer al denunciado, ¿qué creen? Que debe de ser en presencia de su abogado. ¿Sí? Porque esa entrevista, pues yo se la voy a dar al penalista y el penalista la va a llevar al proceso, pero ahí va a estar viciada esa prueba, ¿sí? El empleado puede tener su computadora que yo le di como herramienta de trabajo, pero nunca establecí una política para decirle que esa computadora era única y exclusivamente de trabajo y que si él ingresaba datos personales, ni modo, yo iba a tener acceso. Y como no existe esa política, yo agarro la computadora y la empiezo a revisar, estoy violando su derecho humano a la privacidad. Entonces todo eso se debe de reflejar en el canal de denuncias. Ahora sí, adelante, compañero maestro. Gracias, doctor. Antes que nada, muchas felicidades por su ponencia, Muchas verdaderamente ilustrativa y por supuesto pedagógica. Quiero referirme rápidamente, doctor, a un caso que se suscitó en el sistema financiero mexicano por allá por el año 2011 aproximadamente, 2010, el caso de Oceanografía y Banamex. Ese caso costó miles de millones de pesos a una institución financiera, pero que al final de cuentas afectó indirectamente a los ahorradores de la institución de crédito. Queda claro que todo el sistema de compliance de Banamex se vino al suelo en esa operación. Pemex desconoció las cartas de instrucción que supuestamente Oceanografía le presentó como garantía a Banamex y nos encontramos frente a un incumplimiento monumental precisamente de toda esta regulación por parte de, en ese entonces, la institución financiera más grande del país. ¿Qué opinión le merecería, doctor, de las consecuencias que hubo por parte del Estado mexicano? ¿A qué me refiero? Que cortaron todas las cabezas prácticamente desde el Consejo de Administración, el principal encargado que era Eduardo Medina Mora, familiar del exministro también, y Javier Arrigunaga, y de ahí para abajo toda su gente. Por cierto, llamó la atención que la REA, que pretendía comprar ahora Banamex, iba a llevar a otra vez al mismo cargo al mismo Javier Arrigunaga. En ese sentido, se vino una consecuencia laboral, eliminaron a mucha gente, se hizo la reingeniería de compliance en el banco, pero los efectos jurídicos hacia el Estado o del Estado hacia Banamex no se percibieron por la sociedad. Parecía o dejó claro que el asunto fue como doméstico, como que el banco lo va a arreglar, el banco cometió los errores y el compliance entonces como que se percibe que es una situación doméstica, es decir, la institución lo tiene que arreglar, va a iniciar las acciones legales en sus diferentes ámbitos y la empresa tendrá que presentar demandas, denuncias, quejas, etcétera. Pero en este ámbito entendemos que hay organismos de parte del Estado que también están obligados a intervenir en ese contexto ante este tipo de incumplimientos. En ese contexto, doctor, desde su perspectiva, ¿el Estado estará cumpliendo también con esa obligación dentro de las prácticas de compliance en este sentido? Bien, definitivamente no. Hay programas de cumplimiento a nivel privado y programas de cumplimiento a nivel público, ¿sí? Básicamente ahorita nosotros nos estamos refiriendo, y toda la regulación que hemos visto, a los cumplimientos normativos a nivel privado, ¿sí? El sector público debería retomar esta normativa, ¿sí? Sí realiza compliance, sí realiza cumplimiento, pero no bajo el principio de integridad, sino bajo no bajo el principio de legalidad, sino bajo un principio de integridad. Ajá. Ahora también recordemos las fechas por toda esa situación, 2011, ¿sí? Finalmente
tendríamos que ver si aplica la responsabilidad penal para algunas personas jurídicas que estuvieron involucradas ahí, pero esto parece regulado malamente, perdónenme la expresión, en el 5 de marzo del 2014. Entonces estamos fuera de. Y ya hay cuestiones, se los digo a mis estudiantes, desafortunadamente hay cuestiones que se arreglan políticamente y ahí como abogados, ¿qué hacemos? Como abogados estamos acostumbrados a trabajar con el derecho y con la justicia, pero cuando son decisiones, resoluciones políticas, ¿qué hacemos? No podemos hacer nada y desafortunadamente en nuestro sistema de gobierno así se maneja, ¿no? Y lo ideal sería pasar el cumplimiento normativo público también a toda la estructura del gobierno. Adelante, compañera. Referente a lo que acaba de mencionar de Banamex, bueno, yo trabajé 9 años en Banamex en el área de cumplimiento normativo, como usted lo sabe. Sí. El fraude de escenografía se radicó especialmente en la casa de bolsa de Banamex. Sí, hay muchos. La casa de bolsa de Banamex, en donde efectivamente por la cuestión de fechas y efectivamente por la cuestión regulatoria en México, no se pudo atacar directamente y sancionar de alguna manera hablando de compliance. El área de cumplimiento normativo de Banamex no es que sea de carácter doméstico, sino simplemente que se atañe a las leyes estrictamente pues, norteamericanas, porque como bien sabemos, pues Banamex es un banco extranjero y la cantidad de accionistas que están dentro de Banamex son extranjeros. Ahora, si bien los nombres que mencionaron sí tuvieron sanciones, hubo muchísima gente que salió de Banamex y fue sancionado por una cuestión, sí, de falta de cumplimiento normativo específicamente en el área informática, en donde se llevó a cabo a través de un hackeo de una cuenta de una ejecutiva de banca privada, donde empezó todo el fraude, ¿no? Esa es la realidad, pero específicamente, si quiero aclarar, no es cuestión doméstica, sino simplemente el manejo de las legislaciones de manera diferente. Bien. Gracias, maestra. Adelante, compañera. Gracias, doctor. Sí, de acuerdo a su experiencia, ¿qué considera que es lo más conveniente en el caso de las denuncias que se realizan por compliance? ¿Que sean anónimas o que se encuentren plenamente identificado al denunciante? Excelente, eso forma parte de la estructura del canal de denuncias, de las dos, porque tú puedes ser mi jefa y yo estoy en un puesto clave y tú también, y yo tengo necesidad de ese puesto, y a lo mejor tú eres muy amiga del oficial de cumplimiento que gestiona ese canal de denuncias, entonces te va a decir, ¿sabes qué? Ya Pedro Larios vino de chismoso, entonces, no, anónima, y que me garanticen mis derechos, ¿sí? Bien. Maestro, a lo mejor mi pregunta, bueno, pero ahora sí, esto que dice usted, que esto no va a ser más que aplicado a la iniciativa privada, por así decirlo. Hasta ahorita se está aplicando. A la iniciativa privada. Esta es una orden, instrucción, me imagino que del gobierno. Ok, yo creo que a lo mejor soy un soñador, ¿no? No. Yo creo que para poder hablar de una normatividad y exigir una normatividad de este tipo, yo gobierno tendría que poner el ejemplo, ¿no? Porque no es posible que a mí me esté exigiendo algo que él mismo en su práctica cotidiana no lo hace. Eso también viene a lo que dice usted en la cuestión de derechos humanos. Sí. Los primeros que violan nuestros derechos humanos, ya lo voy a repetir, ya lo había hecho en una clase anterior, es el mismo gobierno, la misma institución de derechos humanos viola los derechos de los ciudadanos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que alguien que no pone en práctica lo que está exigiendo a los que generamos la riqueza del gobierno, cómo es posible que me esté poniendo una norma que ni siquiera cumple? Sí, claro, entendemos bien, eso es lo malo de los países llamados en subdesarrollo, tercermundistas o donde hay mucha corrupción. España sí aplica un cumplimiento público, ¿sí? Perú está aplicando un cumplimiento público y Perú pues es un país como el nuestro, ¿sí? Pero tienes toda la razón. Bien, ¿algún otro comentario, compañeros? Bien.
Compañeros, les agradezco mucho su atención. Cualquier cosa, aquí estoy a la orden. Yo soy Pedro Larios y los dejo con el maestro Francisco Vivas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Pedro Larios, amigo mío. Gracias por haber aceptado el estar con nosotros en esta semana tan importante, ¿verdad?, de la Contaduría Pública. Ya también estás emplazado para la Semana del Abogado, Okay. ¿verdad?, de Sí, la cuenta abogacía. conmigo. Ya lo escucharon, yo ya lo comprometí, pero bueno. No, aquí Por estamos. dentro me va a estar diciendo, al rato hablamos. No, aquí estamos. Es un Quiero honor. agradecerte mucho y en nombre de la Facultad Judicial de Derecho Tributario te hacemos entrega de este reconocimiento por tu grandiosa participación, ¿verdad? Muchas gracias. Y muchas gracias, maestro y amigo mío. No, gracias. Gracias. Un a aplauso, ustedes. por favor. Muchas gracias. Me gustaría que pasara la maestra Larios. Antes de ello, me gustaría hacer otro reconocimiento de entrega. Por favor, no veo aquí estás, ven para acá. Quiero hacer un reconocimiento también de entrega al amigo también contador público José Luis Guadalupe Cepeda, por su apoyo incondicional a llevar a cabo también la coordinación en esta semana de la Contaduría Pública, el arduo esfuerzo que también llevó a cabo. Amigo, muchas gracias por ese apoyo que me diste. Un fuerte aplauso para el contador público. Y bueno, asimismo voy a pedir de favor que pase la maestra Larios, nuestra máxima Gracias, autoridad. gracias. Yo le digo mi mamá Larios. No usurpes mi función, por favor. Los celosos se nos va. Pues bueno, Ajá. maestra Larios, unas palabras, por favor, para que podamos cerrar nuestra clausura. Buen día, ojalá que le hayan sacado provecho, de verdad que fue una semana bien interesante, con unos catedráticos de lo mejor. También quiero agradecer al maestro Paco, a Francisco Vivas. Él me dice mamá Larios, ¿verdad? Porque yo no le voy a decir Paco. Por su participación, porque él fue el que organizó este evento, que a mi gusto quedó muy bien. Y muchas gracias, maestro. Y pues felicidades a todos, porque bueno, espero que hayan aprendido algo nuevo, porque siempre como que, aunque ya sabemos, pero siempre nos queda algo, ¿no? Yo he aprendido así, esto no me lo sabía, y bien, bien, bien. Entonces, pues muchas felicidades, espero que hayan pasado muy bien la Semana del Contador, y pues no me resta más que desearles muy buen día y muchas felicidades. Y que se pongan a estudiar. Muchas gracias, maestra María Luisa Larios. Muchas gracias. Y en efecto, bueno, pues también a todos aquellos que nos escuchan allá atrás de las pantallas y sobre todo también de allá del otro lado del charco, ¿verdad? Allá en Europa. Para que vengan y conozcan nuestra honorable Facultad Judicial de Derecho Tributario, vengan a conocer realmente todas las carreras que ofrece la institución, así como los posgrados, maestrías y doctorados
vengan a solicitar informes, estamos a la vanguardia en cuanto a la educación, ¿verdad? Y esta será su casa que les va a recibir también de manera grata. A todos aquí presentes, contadores, muchas felicidades. Hoy, bueno, en su día, que fue el día 25, no estuvieron presentes, de verdad que sí tuvimos bastante, perdón, pero hubo prórroga, no, teníamos que considerar toda la semana en cuestión de que pues, en la modalidad sabatina pues teníamos la labor docente, ¿no? Y académica. Asimismo, quiero comentarles a algunos maestros que se encuentran aquí, sobre todo en Derecho, que se pongan en contacto con un servidor, a modo de que podamos coordinarnos para llevar a cabo ahora la semana de la abogacía, la semana jurídica. ¿De acuerdo? Entonces, tú ya estás emplazado, amigo, ya no te eches para atrás. El doctor también aquí, ¿verdad? Y quienes desean también participar. Desde luego también en el caso del alumnado, que deseen llevar a cabo alguna participación, desde luego que también la podemos llevar a cabo, ¿verdad? En la Semana de la Contaduría hubo alumnos en el cual pudieron participar bajo la conducción o dirección de su maestro, ¿de acuerdo? Y desde luego que también todo eso pues va sumando, ¿verdad? Va para la evaluación. No me resta más que agradecer su presencia, que pasen un excelente día, maestros que tengan clase ahorita, bueno, no sé, tenemos de 1 a 3, ¿verdad? Todavía, ya lo dejo a consideración de los maestros que ahorita están presentes en turno de clase, y pues muchas gracias, buen fin de semana, pásenla bonito, gracias por el apoyo, felicidades contadores, muchas felicidades, muchas gracias, mil gracias, hasta pronto.